Es el tema que vamos a abordar en los próximos minutos y para esto damos la bienvenida a Ignacio Utin, analista internacional, periodista y autor de 2 libros sobre la guerra de Ucrania. Señor Utin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Pues la preocupación aumenta a medida que distintos gobiernos piden a sus ciudadanos salir de Ucrania. Se concretan estas conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia y no hay un acercamiento, un acuerdo, es lo que se evidencia luego de los comunicados oficiales. ¿Hacia dónde podría ir esta tensión? Que pues hasta ahora se mantiene en tensión, aunque advierten que podría ser un conflicto. Bueno, en principio yo creo que la única vía posible para terminar con esta escalada de tensión es la vía diplomática. ¿Por qué? Porque la alternativa a la vía diplomática es un enfrentamiento abierto, es que Rusia invada Ucrania, que la OTAN intervenga y que haya un enfrentamiento directo, una guerra abierta entre Moscú y la OTAN. Y nadie en el mundo quiere eso, porque la OTAN es la principal alianza militar del mundo, porque Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del planeta, con lo cual la vía bélica está completamente descartada, nadie quiere esa posibilidad. Ahora, si la única posibilidad restante es la vía diplomática, hay que ver cuáles son las demandas. Y las demandas de Rusia son muy claras. Por un lado, que la OTAN no se siga expandiendo hacia el este, que no incorpore, por ejemplo, a Ucrania, pero también a otros países como, por ejemplo, Georgia, y que retire armamento de países que ya son miembros de la OTAN, pero que están muy cerca de la frontera de Rusia, como por ejemplo Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y también Bulgaria y Rumania. Por supuesto, a la OTAN esto no le gusta, no le parece, no quiere ceder a las demandas rusas, pero yo creo que más allá de eso, más allá de las demandas concretamente, lo que estamos viendo hoy por hoy, toda esta gran movilización de tropas de cerca de 130.000 soldados hacia las fronteras con Ucrania, tienen por objetivo mostrar fuerza, demostrar que Rusia puede ser una potencia, como lo fue la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que Rusia puede volver a ser un gran actor a nivel internacional y además que todos le estemos prestando atención a las demandas de Rusia. Y además lo estamos haciendo en los términos que pretende Rusia. Y eso no es poco considerando que la economía rusa ni siquiera está entre las 10 mayores del mundo. Rusia no es una potencia económica, Rusia no es una potencia política, sí es una potencia militar, pero no económica y no política. Y que todos en el planeta estemos hablando de las demandas rusas en los términos que quiere Rusia, es de alguna forma una victoria, más allá de que no haya una invasión, que no haya un ataque, que no haya una guerra abierta. Pero Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 9 países, al parecer no están viendo esto solamente como una exhibición de fuerza para advertir hasta dónde podría llegar. Parece que se lo están tomando muy en serio al pedirle a sus ciudadanos abandonar Ucrania, incluso desde, digamos, los Estados Unidos se ha dicho que se tiene información de inteligencia que Rusia podría ir más allá, incluso antes de que terminen los Juegos de Invierno de Beijing 2022. ¿Cómo observa usted esta posición de las otras naciones? Sí, exactamente. El viernes pasado, Jake Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, dijo que había cierta información de que Rusia iba a invadir inminentemente Ucrania. Más allá de lo que diga yo, que soy una persona muy poco relevante en términos internacionales, y de lo que diga Putin, o el Kremlin o Rusia en general, que son un actor involucrado, me parece importante prestarle atención a lo que diga Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que es por supuesto el país más afectado. Y Volodymyr Zelensky se pasó todo el fin de semana pidiéndole, por favor, casi rogándole a la Casa Blanca que termine con el discurso de invasión inminente, porque para Ucrania no va a haber una invasión, no hay ninguna prueba de que vaya a haber una invasión, y este discurso, esta insistencia en que Rusia va a invadir Ucrania en cualquier momento, está afectando muy duramente a la economía ucraniana. En principio, la grivna, la moneda de Ucrania, se ha desplomado en las últimas horas, y además distintas empresas extranjeras, especialmente occidentales, como por ejemplo aerolíneas, han dejado de operar en Ucrania en las últimas horas
porque justamente temen esta supuesta posible eventual invasión. Y justamente por eso Zelensky, presidente de Ucrania, está pidiendo que no, que terminen con este discurso, porque él tampoco ve una posible invasión pronto. Entonces yo creo que de la misma forma que Rusia moviliza sus tropas con el afán de mostrar fuerza y de que su voz sea escuchada, de la misma forma Estados Unidos y distintos países miembros de la OTAN están insistiendo en el discurso de posible invasión, porque es demostrar fuerza y es poner a Rusia en el papel de rival, en el papel de amenaza inminente a todo el continente. Y esto de alguna forma termina siendo una mera disputa retórica. El problema es que la mera disputa retórica es con millones de ucranianos en el medio que por supuesto temen por su seguridad. Ahora, los esfuerzos diplomáticos que se han hecho hasta ahora, quisiéramos consultar su percepción al respecto. El presidente Macron pues, sostuvo reuniones importantes hace algunos días, lo está haciendo en este momento. El representante de Alemania, unas conversaciones que tienen gran atención. Ya escuchábamos durante el fin de semana el resultado de las conversaciones del presidente Biden con el presidente de Rusia, también de Ucrania. ¿Cómo considera que se ha manejado diplomáticamente hasta ahora esta tensión? Bueno, yo valoro particularmente las posiciones de Macron y de Olaf Scholz, porque han tendido a la diplomacia. Por ejemplo, Alemania ha decidido no enviar armamento ni soldados a Ucrania porque no es una zona en guerra, porque no hay una guerra abierta entre Ucrania y Rusia, con lo cual Alemania considera que no tiene ningún sentido enviar armamento, y Francia también. Por lo tanto, Macron y Olaf Scholz apuntan a la solución diplomática, cosa que no hace ni Joe Biden ni Boris Johnson, por ejemplo, ni tampoco Morawiecki, primer ministro de Polonia, dicho sea de paso. Creo que la solución, como decía antes, tiene que ser diplomática, y en ese sentido me parece que el esfuerzo que está haciendo tanto Macron como Scholz son muy valorables, porque ellos son los que están proponiendo distintas alternativas y no lo están haciendo ni Biden ni Boris Johnson, bueno, mucho menos Morawiecki en Polonia, como decía antes. Y creo que más allá de toda esta disputa, esta gran disputa retórica, todos sabemos que Ucrania no puede hoy por hoy incorporarse a la OTAN. En principio porque no cumple con los requisitos formales que establece la OTAN, uno de los cuales es que el país que intente ser miembro controle la totalidad de su territorio. Y Ucrania, desde el año 2014, no controla el Donbass, la región oriental de Ucrania, hoy por hoy bajo control de grupos separatistas, insurgentes, rebeldes, terroristas o como se les quiera llamar, y la península de Crimea, que desde 2014 está bajo control ruso. Con lo cual Ucrania no puede formalmente incorporarse a la OTAN. Y además, como si esto fuera poco, es de los países más pobres de Europa, el más pobre en términos relativos, en términos de PBI per cápita, es un país en guerra hace casi 8 años y además es un país altamente dependiente, como hemos visto en las últimas semanas, que depende de los aportes de la OTAN en materia de defensa y de seguridad. Con lo cual Ucrania no puede incorporarse a la OTAN aun si quisiera hacerlo, y quiere hacerlo. De hecho, en el año 2019 cambió su constitución y desde entonces hay un mandato constitucional, más allá de quién gobierne, más allá de quién gane elecciones, un mandato de que Ucrania está obligada a intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Pero hoy por hoy no puede hacerlo. Yo creo que toda esta escalada de tensión va a terminar en el momento en que distintos países, especialmente Estados Unidos, pero otros miembros de la OTAN también, admitan, al menos extraoficialmente, todo esto que estamos diciendo, que Ucrania no puede incorporarse a la OTAN porque tampoco cumple, ni siquiera cumple con los requisitos formales para hacerlo. Y una vez que eso se admita, al menos extraoficialmente, creo que la tensión va a empezar a desescalar lentamente. Le agradecemos mucho, señor Utin, su análisis y los comentarios que ha compartido con nosotros en la mañana de hoy en Primera Hora. Hemos conversado con Ignacio Utin, analista internacional, periodista, autor de 2 libros sobre la guerra de Ucrania. Vamos a la pausa, ya volvemos.